Hola, mi nombre es Felipe Bonilla. Soy artista plástico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. También soy maestrando en estudios sociales latinoamericanos de la UBA. Y bueno, también soy integrante del grupo Trayectorias, Producción y Circulación de las Ideas, Artes y Literatura en Espacio Transnacional 1960-2020 con sede en el Instituto Gino Germani. El título de mi ponencia es Nuevas dimensiones de los imaginarios del Caribe a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en los videojuegos. Este proyecto tiene como punto de partida y primera instancia el estudio de las exploraciones que se hicieron en el Caribe entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde personajes como Alexander von Humboldt, José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas, entre otros, estimularon la idea del Caribe como un espacio revés, exótico, reino de la abundancia y el desenfreno, instituyendo una ilusión eldoradista que convirtió sus territorialidades en confines míticos a la espera de ser reclamados por medio de la fuerza, la única supuesta verdad dentro de sus límites. De estas exploraciones me interesa recapitular algunas percepciones que se definieron del territorio, de sus habitantes y su cultura, establecer puntos en común, características, impresiones que categorizaron al Caribe como un espacio por fuera de los confines de la nación, en el que no reina el hombre sino la naturaleza como su opuesta y su también opuesta a la ley, la violencia. Después de recapitular las caracterizaciones en cuanto a espacios, habitantes y culturas surgidas a partir de los diarios de viajes y los testimonios de estas iniciativas, pasaré a una segunda etapa de análisis en unidades más actuales, los videojuegos, ya que creo que en ellos hay una persistencia, una continuación e incluso una amplificación en el paso del espacio material al espacio inmaterial, de imaginarios configurados 200 años atrás. En esta instancia pondré de manifiesto cómo la exploración, la conquista, los imaginarios de la cultura caribe, entre otros temas, se refuerzan y potencian con las posibilidades discursivas que ofrecen estos nuevos medios expresivos. Por último, y a manera de cierre vendrá una breve sección que podría ser interpretada como una respuesta al momento actual que atravesamos, uno donde la presencialidad fue reemplazada en gran parte con la virtualidad y donde el consumo de productos digitales como los videojuegos se ha multiplicado. Entonces, para finalizar mi investigación, incluiré una reflexión sobre las formas de jugar y construir mundos y vidas alternativas dentro de estos productos digitales. Para esto me remitiré más allá de sus guiones y planteamientos iniciales y me entraré en algunas plataformas de streaming y comunidades de videojuegos. Estas me permitirán identificar cómo los imaginarios del Caribe afectan y condicionan a los jugadores y la manera en la que estos conciben, se comportan e interactúan en sus mundos imaginarios. Analizar lo que acontece a un nivel relacional y hasta performativo dentro de estos escenarios, fruto de las fantasías del Caribe, donde los jugadores construyen, destruyen, modifican e interactúan con todo el escenario, será un cierre de esta breve investigación. En este primer apartado de la ponencia, que repasará algunas de las representaciones más recurrentes realizadas por los viajeros que frecuentaban el Caribe entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, me gustaría destacar los aportes realizados por Orlando de Ávila Pertús y Andrea Guerrera Mosquera, quienes se encargaron de organizar las representaciones que trataré a continuación y también se encargaron de entender estos conjuntos de imágenes y estereotipos a partir de la interacción entre sujetos sociales, que aunque se alimentan de la experiencia cotidiana, también se producen con base a marcos ideológicos preconcebidos y transferidos socialmente. Entre los antecedentes quisiera destacar también de manera muy especial a Legis A. Gómez, quien se ha encargado en sus proyectos de investigación tanto de recapitular como de formular análisis de las descripciones que hacían los viajeros europeos del territorio caribe y de sus habitantes entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Encontrar en la confección de esta ponencia el trabajo de Legis Gómez Castaño es no solo encontrar un antecedente muy valioso, sino también un llamado a aportar a la discusión y a la reflexión no solo sobre el sujeto del Caribe colombiano, sino también a la construcción del otro en general. De las exploraciones que se hicieron en el Caribe durante el corte temporal seleccionado, se puede decir que quedaron una serie de impresiones que daban un papel protagónico a la naturaleza, a la geografía y al clima como espacio determinante y de magnitudes infranqueables que terminarían por formar a los hombres y mujeres del Caribe. Este determinismo, que va más allá de lo meramente físico, impregna el espíritu y la cultura, tuvo una de sus cumbres en Wilhelm Friedrich Hegel,
quien se encargaría en sus famosos cursos de Berlín de desarrollar esta teoría, llegando a zanjar una diferencia muy marcada entre los habitantes de un clima templado y los habitantes de un clima tropical, describiendo en sus observaciones espacios puntuales del planeta. Este determinismo geográfico estaba muy en línea con los planteamientos de viajeros como Alexander von Humboldt, que en obras como Cosmos, Les Tableaux de la Nature o Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, desarrolla la idea de la geografía como determinante para el carácter, la naturaleza y el desarrollo de cada pueblo. Entendiendo que cada pueblo se encuentra en una etapa evolutiva diferente que se manifiesta y desarrolla de manera única y responde, entre otros factores, al lugar donde se desarrolla, se puede intuir que en este sistema cultural y humano, el lugar del que Humboldt provenía y desde el que hablaba era la parte más alta de este sistema de ascensos y descensos, una posición que le permitía anunciar con cierta jerarquía. Otro caso muy interesante dentro de estas representaciones es el de José Celestino Mutis y su discípulo Francisco José Caldas, quienes tuvieron como encargo dirigir la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que se inició en 1783 y acabó aproximadamente en 1813. Esta expedición tuvo la difícil tarea de escribir, catalogar y estudiar espacios de difícil acceso que se miraban con cierto recelo. Esta empresa ha tenido un papel muy importante hasta el día de hoy en la construcción de las representaciones de gran parte del territorio colombiano y fue un éxito al convertirse en una extensión del brazo del control estatal y de la Iglesia, instituciones que no daban abasto, pero que con iniciativas como esta alcanzaron cierta contundencia. En las descripciones de esta expedición toma bastante relevancia la idea del otro, asunto clave que da pie para entender el papel que jugaba el clima y las características del espacio en la construcción de estas lecturas que en ese momento buscaban explicar y dar a entender el porqué de la circunstancia de ese otro, de ese habitante del Nuevo Mundo. No son pocas las oportunidades en las que Caldas aprovechaba para remarcar la diferencia entre su procedencia más hacia el interior de Colombia y la procedencia de los habitantes oriundos del trópico. Este sería uno de los aspectos base para Caldas, que irremediablemente afectaba el temperamento y la fisionomía. Al momento que Caldas remarcaba estas diferencias, se ponía en la misma línea que Hegel, manejando un discurso que afectaba ineludiblemente sus producciones científicas y literarias. Este punto de encuentro entre el determinismo geográfico y la diferencia centro-periferia es una de las tesis de Leguís Gómez Castaño, quien en sus investigaciones encuentra una relación directa entre lo que es llamado falta de civilización y las condiciones agrestes del territorio, que en el caso específico del Caribe se dice forja de acuerdo a sus ritmos y vicisitudes a sus habitantes, habitantes a los que no les queda más opción que volverse uno con su espacio, adquirir la misma exuberancia, rudeza y aspereza de un entorno que les dé una forma de ser, de vivir, de trabajar, de comunicarse y de entender, y que termina por alejarlos definitivamente de los espacios más temperados, más en sintonía con el ideal de civilización desde los que por supuesto se enunciaban Hegel, Caldas y los demás exploradores. El determinismo geográfico dentro del que se desenvuelve la vida diaria en el Caribe y que condiciona en estas representaciones el aspecto y el carácter es retratado de manera bastante incisiva al comentar las diversas labores que desempeñaban los habitantes del Caribe. Gran parte de las descripciones hablaban de trabajos como los desempeñados por los cazadores, los trabajadores de la boga, los tabateros, los cargadores, entre otros. Labores que tienen en común una gran dificultad y rigor que requerían de toda la fuerza física bruta de la que disponían los negros, los mulatos y los indios mestizos oriundos de la región, una labor más acorde con la pasión y el salvajismo del que presuntamente estos eran presa, y más alejada de la intelectualidad o de las labores del pensamiento que estos viajeros desarrollaban y cultivaban en sus expediciones. También es recurrente la imagen de los guías quienes detentaban un conocimiento de su territorio, de una naturaleza corporal e instintiva que se miraba con cierto desdén, con cierto recelo y hasta con ciertos tintes de envidia y desconfianza. Por otra parte, en el Caribe la acción de trabajar no tenía la misma carga ni la misma concepción que tenían sobre el trabajo los expedicionarios y visitantes que venían de Europa. En muchas de las representaciones sobre las labores que desarrollaban los trabajadores del Caribe, era común encontrar acotaciones sobre el ritmo de vida pausado, el trabajo lleno de momentos de descanso y de caprichos que se interponían en los ritmos maquinales y calculados de los expedicionarios. Esta era una actitud que resultaba de alguna manera una afrenta a un orden establecido y a un sistema que los visitantes intentaban no solo conservar, sino expandir con sus expediciones.
El trabajador del Caribe que era requerido y contratado para prestar sus servicios en estas expediciones de finales del siglo XVIII y principios del XIX era acusado de desidia y amoralidad, características que los alejaba de la virtud y los acercaba a las malas prácticas, como lo era el alcohol, el juego y las riñas. Es inevitable que estas construcciones del otro se vuelquen paulatinamente hacia la corporalidad y las descripciones de carácter más fisionómico, y que esa otredad hecha cuerpo se perciba en una dualidad que oscila entre ser una amenaza y ser algo que se anhela dominar y conquistar por la fuerza. Es predecible que este deseo con tintes de repulsión en algún punto de estas descripciones se convirtiera en un objeto etnoerótico, propenso tanto a una comparación con el animal como a una sexualización potenciada por su germen transgresor de las normas sociales, culturales y de comportamiento. Este aspecto de la conquista, que se cristalizó en la intromisión europea dentro de las sociedades autóctonas, Caribe inauguró una dialéctica constituyente que se dio en tres planos de apropiación: el de las tierras, los hombres y las mujeres. Así la otredad se terminaría de volver cuerpo, un cuerpo al que se le miraba con cierta extrañeza y deseo, y que en su calidad de indómito y exuberancia recibió como respuesta a la necesidad violenta de consumir y dominar. Pasando a las unidades de análisis más contemporáneas, es decir, los videojuegos, vale la pena comenzar mencionando que de los 85 videojuegos al momento de esta investigación que son ambientados en el Caribe, 38 tienen entre sus dinámicas de exploración de corte bélico y expansivo. Solo un par son deportivos y la gran mayoría, 46, tienen como principal tema los piratas y los corsarios. Rápidamente mencionaré a Pirate the Caribbean Hunt o Monkey Island. Estos son títulos, videojuegos donde el jugador toma el papel de un pirata, un rol bastante común como ya he contado en los videojuegos ambientados en el Caribe. En este último juego encarnamos a un pirata caucásico del que no se menciona su procedencia, que buscará labrarse una reputación en las islas del Caribe intentando juntar a una tripulación que brillará principalmente por su desidia y sus pocas ganas de trabajar y ayudar en la empresa del protagonista. Aparte, me gustaría comenzar ligando las caracterizaciones del Caribe con las dinámicas de la saga de videojuegos Far Cry, un juego de disparos, exploración y creación en tercera persona y primera persona desarrollado por Crytek, una empresa desarrolladora alemana. Esta saga de videojuegos tiene entre sus características un villano a combatir, que es una persona carismática y que pone en peligro la democracia y los derechos humanos, un mapa de dimensiones bastante considerables que se va abarcando y se va descubriendo a medida que se avanza el juego, y un sistema de creación a partir de la recolección ardua de insumos vegetales y animales que implican cierto desplazamiento y riesgo. En la sexta entrega de esta saga Far Cry se asume el rol de un subversivo llamado Rojas, nativo de Yara, una isla del Caribe, un axioma de Cuba. Este subversivo debe reclutar, junto con su mascota de cocodrilo, a un grupo de resistencia armada revolucionaria que le hará frente al gobierno dictatorial de Antón Castillo, llamado el Tigre de Yara, quien controla la isla dividiéndola en varias zonas que se van conquistando a la vez que se va conquistando cada una de las ramas del poder del régimen dictatorial a derrocar. Uno de los hilos conductores de este juego es que la lucha principal se da por el control de la hoja de tabaco, que en el juego se sintetiza en una droga llamada Vívilo, la cual es capaz de curar el cáncer. Esta droga solo se puede obtener a partir de las hojas de tabaco cultivadas exclusivamente en la isla, una mecánica que remite a las comisiones científicas de antaño que buscaban reconocer y catalogar las plantas de la región. Otra mecánica bastante interesante y de resaltar en esta ponencia es la de resolver, una mecánica de creación de armas improvisadas a partir de elementos recolectados en el entorno como chatarra, uranio empobrecido, restos de otras armas, discos de la Macarena, entre otros. Esta mecánica habla tanto de tenacidad, improvisación y recursividad como de hacer frente a la precariedad y a la pobreza, una seña característica de las representaciones del Caribe. Por su parte, en la tercera entrega de esta misma saga, Far Cry encarnamos un estadounidense varado en una isla tropical, que a medida que va avanzando la historia va descubriendo el territorio y va avanzando en un árbol de habilidades asociadas a animales totémicos que van grabándose en su piel a manera de tatuajes. Con el tiempo el protagonista empieza a modificar su comportamiento viéndose afectado por el mismo entorno de la isla y su situación, llegando
en el final del juego a decidir entre varias opciones, teniendo entre ellas la posibilidad de traicionar a sus amigos originales con los que quedó varado para volverse parte activa de la isla, teniendo en el culmen del juego relaciones sexuales con la lideresa de una banda indígena local, que termina por utilizarlo para asegurar una descendencia perfecta, una mezcla de ambas razas. Este final cumple con varias de las caracterizaciones mencionadas anteriormente, cediéndole el lugar principal que ocupa el protagonista a su transformación, a la isla y a su descendencia por venir, descendencia que no logrará el protagonista ver más adelante, ya que el juego finaliza con la traición de la lideresa indígena local, quien termina por matarlo después de haberlo usado. Por último, quisiera mencionar la serie Trópico, una saga de juegos de construcción, gestión de recursos y diplomacia que empezó en su primera entrega siendo un simple juego de gestión. Luego, en su continuación, pasó a ser un juego protagonizado por un pirata y posteriormente, a partir de la tercera entrega, se decantó para desarrollarse en tiempos más recientes, en los que el jugador encarna la figura de un dictador tropical. Estos cambios pueden ser percibidos en los cambios de portada a lo largo de los años. A partir de la tercera entrega de la serie Trópico nos encontramos con un juego que permite al jugador, en medio de la gestión y la construcción, no con pocos visos de humor, comportarse como un dictador local tan brutal o tan benigno como se quiera hacer, estableciendo alianzas con otros regímenes, aceptando ayudas de grupos familiares y de poder nacionales e internacionales, emprendiendo alianzas y enemistades, entre otras posibilidades. Conecto esta lectura del gobernante local con la caracterización de la incapacidad de los oriundos del Caribe de tomar las riendas políticas de sus propios territorios, viéndose superados por sus instintos más bajos de corrupción, desenfreno y lujuria, circunstancia que no les permitiría jamás ser los dirigentes de éxito de sus proyectos nacionales. A modo de cierre, aunque el revisar estas unidades de análisis más recientes, que son los videojuegos, permite hacer un análisis y encontrar si las caracterizaciones del Caribe concebidas entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se mantuvieron o desaparecieron, creo que revisar la manera en la que se consumen y comparten estos videojuegos puede ser la clave para atestiguar cómo dichas representaciones se transformaron con el tiempo y cómo cobraron nuevas dimensiones frente a los discursos cimentados en épocas anteriores. Creo firmemente que la intervención civilizatoria legada a la expansión europea sobre el Nuevo Mundo construyó una imagen de la región que hasta hoy se mantiene con cierta fuerza, gracias a unas bases que conservan ciertos cimientos en la dicotomía civilizado-bárbaro. La imagen del Caribe como epicentro de la barbarie, territorio agresivo, silvestre y exuberante se mantiene como memoria y se activa en la acción de las personas que consumen y divulgan los videojuegos ambientados en el Caribe. Los videojugadores, cuando interactuamos con estos contenidos y caracterizaciones, encarnamos en cierta medida la figura del civilizador, sin importar nuestro origen en el mundo real. Esto nos hace ponernos del lado del dominante, integrando así de alguna manera la parte civilizadora a este discurso dicotómico de vieja data. Así, al terminar la sesión de juego, volvemos a ser parte de nuestro grupo de origen, que puede ser el dominado. Analizar cómo streamers o videojugadores interactúan con estos productos y con las características implícitas y potenciadas en ellos es muy interesante. Permite apreciar cómo en medio de esta performance hacen de manera un tanto libre comentarios que apuntan a revelarnos matices de su percepción de Latinoamérica, del Caribe, del trabajo, de la situación política, entre otros. Se supone que acá puedes crear tu propio político o puedes seleccionar un político existente. O sea, literal, puedes agarrar y decir yo soy Fidel Castro, o llegar y decir yo soy el Che Guevara, o quien sea que sean estos güeyes, Oscar Malasuerte o el Pollo Diablo, mi general Augusto Pinochet. Literalmente puede ser mi general Augusto Pinochet. Me encanta este juego porque además, como está hecho por gringos, es como la visión gringa de lo que es Cuba, ya sabes, es como de en Cuba todos son pobres y los gringos vamos a salvar Cuba de la pobreza. Hago AMLO. Puedes crear uno. No, este parece como el Kim Jong. Comprendes la situación. Anda, se ha caído, se ha tropezado. Te puedes tropezar tú también, Vosotros los americanos tenéis reglas. Tenéis reglas. Tomasteis reglas, dice. Las reglas. Lo dicen otros colegios. Volkov. Libertad. ¿Pero qué? ¡Estadounidenses! ¡Están aquí! ¡Están aquí los estadounidenses! ¡Han venido! ¡Libertad! ¡Ay, mi niño, que vienen! Tienen cámaras de vigilancia. ¡Que vienen los Podríamos gringos! usarlas para localizar la bomba nuclear. Tan astuta como siempre. Quisiera terminar agradeciendo a todos los que están mirando este video,
al comité organizador tanto de este congreso como de la sesión en la que me presento y por último a la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA y a Mariana Cerviño. Gracias.